Básicamente se formula que el caudal máximo de escudencia es directamente proporcional a la intensidad máxima. Eso es lo que más o menos. Este sale de la precipitación, en este caso de la precipitación máxima partida de intensidad. Entonces hay una proporcionalidad. Para un periodo de duración dice cuánto el tiempo de concentración. Hemos visto los momentos ya que es el tiempo de concentración, ¿no? Y la área de la cuenca. Aquí vuelve a definir lo que es el momento de concentración. El tiempo de concentración nos especialidad, el tiempo que demora una partícula de agua para trasladarse más remoto de la gravedad hasta el punto necesario. Es lo que te decía, la gotita que ha caído en el lugar más lejano de la cuenca, ¿qué tiempo tarda en llegar hasta el lugar necesario? Ese es el tiempo que nos concentra. Y también es que se llama proporcional al área. Buen día, jóvenes. Ya, proporcional al área. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Cuando haya transmitido de concentración, Buen día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver el tema número 3, que son pavimentos flexibles. ¿Qué es el? Vamos a compartir la pantalla para pavimentos flexibles para que puedan ver. La unidad 3 es pavimentos flexibles. Pavimento flexible finalmente es el pavimento que nosotros conocemos en nuestro medio, el pavimento que normalmente están en la mayoría de nuestras calles de la ciudad, y estos pavimentos están compuestos fundamentalmente por dos elementos o dos materiales fundamentales, que son el material bituminoso o el pavimento y el material pétreo. Son dos materiales que unidos entre sí, es decir, la piedra y el pavimento o el betumen, nos da una mezcla que tiene características de buena resistencia y permite a los vehículos una comodidad en su rodado, es decir, que aguanta las cargas que transmiten los vehículos al transitar por él, y permite también que el vehículo se deslice suavemente, sin ningún disturbio en su tránsito o en su recorrido. Entonces, los pavimentos flexibles, como les indicaba, se componen normalmente de dos materiales bituminosos y materiales pétreos. Para eso vamos a ver algunas de las características, propiedades, algunos ensayos de caracterización y algunos ensayos en lo que corresponde a materiales. Y vamos a ver también lo propio para materiales pétreos, que son características, propiedades, ensayos de caracterización y ensayos. ¿Qué es un betumen? Un betumen finalmente es una mezcla de hidrocarburos naturales y refinados, aquellos que se han sometido a tratamiento de calor y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono o en tricloroetileno. Entonces, finalmente, un betumen tiene procedencia orgánica. Normalmente los betúmenes utilizados en pavimentos son betúmenes que son derivados del petróleo o de una destilación del petróleo. ¿Cuáles son algunas características de los betúmenes? Los betúmenes finalmente que se van a utilizar para pavimentos flexibles tienen ciertas características que se deben exigir para que pueda ser adecuado lo que es la carpeta de rodadura en realidad que se va a colocar en una carretera o camino.
¿Cuáles son esas características? Fácil puesta en obra, buena adhesividad a los áridos, buena cohesión entre partículas, baja susceptibilidad térmica, envejecimiento lento y elevada impermeabilidad. Estas características le va a dar a los betúmenes finalmente que se adhiera adecuadamente a las partículas, que tenga buena cohesión, es decir, que sea estable dentro de las características de la capa rodadura y que no tenga demasiada influencia a los cambios bruscos de temperatura. Cuando se habla de baja susceptibilidad térmica es que no altere demasiado los cambios de temperatura que existen, de temperaturas térmicas elevadas o a temperaturas térmicas bajas. Y un envejecimiento lento se refiere fundamentalmente a que el pavimento flexible dure en el transcurso del tiempo a las inclemencias climáticas. Fundamentalmente la acción del sol debilita bastante lo que es el pavimento flexible y hace que el sol haga perder sus características técnicas a los betúmenes, es decir, que pierde una de las características que es elasticidad y con lo que comienza a generarse agrietamientos. Y elevada impermeabilidad, que es una de las partes fundamentales debido fundamentalmente a que el pavimento flexible debe de proteger de que la lluvia no ocasione problemas en la estructura del pavimento y debilite el pavimento y se creen baches y hondonadas cuando se lo construye. Alguna de las características o propiedades de los betúmenes también son la alta elasticidad a elevadas temperaturas, la suficiente ductibilidad a bajas temperaturas, baja susceptibilidad al cambio de temperatura, bajo contenido de parafina, buena adhesión y cohesión y alta resistencia al envejecimiento. Entonces, algunas de las características adicionales tienen que ver con las baja susceptibilidad al cambio de temperatura y bajo contenido de parafina, buena adhesión. Eso significa que el betumen tiene que mantenerse estable a pesar de los cambios de temperatura, a pesar de las condiciones climáticas, ya sean de lluvia o ya sean de sol o de temperatura. Algunos de las procedencias de los materiales bituminosos. Los materiales bituminosos tienen procedencia normalmente de la destilación del petróleo. ¿Cómo se destila? ¿Cuál es el proceso de destilación? Normalmente el petróleo crudo tiene aceites volátiles, aceites de volatilización lenta, no volátiles, y lo que queda finalmente que es el asfalto duro. El asfalto duro o betumen, o sea, el asfalto está constituido por más del 95% de betumen, quiere decir que su componente fundamental del asfalto o de lo que queda después de la volatilización del petróleo es el betumen fundamentalmente. Entonces, el betumen también cuando se lo utiliza en las carreteras se conoce como asfalto. Como les decía, el asfalto tiene más del 95% de betumen. Tiene otros componentes que son propios de los residuos de la destilación correspondiente. En la gráfica se muestran ciertas características del petróleo crudo y la descomposición de los elementos que contienen, ¿no? Como son aceites volátiles, no volátiles, o sea, no volátiles de volatilización lenta, y lo que queda finalmente es el betumen o asfalto duro que procede, digamos, ahí de la destilación del petróleo. Algunas otras procedencias, tenemos betúmenes naturales de asfalto natural, asfalto de lago, roca asfáltica, gilsonita, refinado con vapor y algunos otros. ¿Qué características tienen estos? Que se encuentran en la naturaleza o son productos de procedimientos
que se hacen o son necesarios para obtener los elementos. Como el asfalto natural normalmente viene, o los betúmenes naturales, procede de una erupción de petróleo, si fuera el caso, y el tiempo hace que se volatilicen todos los aceites volátiles, no volátiles o de volatilización lenta, y se obtenga y se endurezca, donde el asfalto finalmente se almacena o queda en lagos naturales o en depósitos naturales. La roca asfáltica normalmente es cuando el asfalto se entremezcla cuando el petróleo sale a la superficie, se mete, digamos así, por las grietas de las rocas, y de esta manera el asfalto se encuentra en medio de algunas rocas. A esto se define como rocas asfálticas cuando tiene interacción el asfalto en la roca. Gilsonita, asfalto refinado y otros son sus procesos o procedimientos para obtener justamente las características que se mencionan, y recibe el nombre de acuerdo a lo que ha pasado. Por eso, como el refinado o como el pulverizado, reciben nombres de asfalto refinado o cemento asfáltico o pulverizado respectivamente. Algunos ensayos de caracterización de los asfaltos. Tenemos tres tipos de caracterización del material bituminoso. Tenemos caracterización por viscosidad, tenemos caracterización por penetración y tenemos caracterización por grado de desempeño. La caracterización por viscosidad. ¿Qué es la caracterización? La caracterización se refiere a la clasificación que se le da al cemento asfáltico. ¿Para qué se le da la clasificación o caracterización al cemento asfáltico? Para utilizarlo o ser usado en diferentes zonas. Normalmente se puede dividir en tres zonas en las que se puede utilizar el cemento asfáltico para carreteras. Estas zonas podrían ser zona cálida, zonas templada y zona fría. Estas tres zonas necesitan ciertas caracterizaciones del cemento asfáltico que se pueden definir o se pueden determinar en función de su viscosidad, si van a ser para zonas de diferentes grados de temperatura. Entonces, los cementos asfálticos que se van a usar para las diferentes zonas se pueden caracterizar como cemento asfáltico AC25, AC5, AC10, AC20, AC30 y AC40, si es que nosotros tomamos como elemento de clasificación lo que es la viscosidad. ¿Qué significa? AC25 va a ser que es la viscosidad cinemática de 60 grados centígrados, va a estar en 250, más o menos 50. Eso quiere decir que la viscosidad cinemática va a ser 250 más o menos 50. El AC5, en realidad el AC5 va a ser una viscosidad que está entre 500 más o menos 100. El AC10 va a ser una viscosidad de 1000 que va a estar en más o menos 200. Entonces, la caracterización en función de la viscosidad tiene que ver con determinar la viscosidad para clasificar en uno de los elementos de grado de viscosidad que se tiene en la presente tabla. Entonces, en función de esa clasificación hay otras características que hay que tomar en cuenta cuando son de la diferente clasificación que se le ha dado en función a la viscosidad, donde es la viscosidad mínima que se debe de tener dentro de esa característica a 135 grados, ya no a 60 grados. Tiene que ser la penetración mínima, o sea, quiere decir que hay que controlar la penetración, el ensayo de penetración en esa caracterización. El punto de inflamación hay que verificar a qué temperatura se enciende la muestra que se está queriendo caracterizar, la solubilidad, las pruebas de residuo de ensayo, la viscosidad. Es decir,
tienen ciertos parámetros, además de la viscosidad. Una vez que yo encuentro la viscosidad para clasificar, deben de cumplir ciertos parámetros de calidad que tiene que ver con la penetración, punto de inflamación, solubilidad, pruebas de residuo y ductibilidad de la muestra que nosotros estemos analizando. Entonces, si quiero clasificar o quiero caracterizar a través de viscosidad, yo debo de determinar la viscosidad a 60 grados centígrados y los otros ensayos que me permiten saber si es que cumplen o están dentro del rango que nosotros hemos caracterizado. Otro de los ensayos de caracterización es el ensayo de grado de penetración. Este ensayo de grado de penetración es un ensayo conceptualmente simple, consiste fundamentalmente en dejar caer una aguja de cierto diámetro, ciertas características, que tiene un peso que está entre 50 y 100 gramos, y esta aguja se mide la penetración finalmente en décimas de milímetro. Quiere decir que cuando yo hablo de una penetración de 40, estoy hablando de 4 milímetros de penetración. Entonces, ¿cómo yo clasifico? Tengo yo el formato o el ensayo de penetración y coloco a 25 grados centígrados, dejo caer esa aguja que les he mencionado. Si la aguja procede a penetrar 40, se encuentra en 40-50. Si la aguja penetra, por decir 65, pertenece a 60-70. Eso me da la clasificación de la muestra o del bitumen o del pavimento asfáltico que nosotros estemos caracterizando. Entonces, al igual que la viscosidad, la penetración nos dará las características que tiene el asfalto. ¿Qué significa eso? Que si permite una mayor penetración, como es el caso de 200-300, significa que el cemento asfáltico es muy blandito, con un pequeño peso se produce una gran penetración. En cambio, cuando la penetración es de 40-50, la penetración es muy baja. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en Tarija utilizamos el asfalto 85-100, que corresponde normalmente a las zonas templadas. Significa que es más o menos una media de la penetración máxima y mínima que pudiera tener el cemento asfáltico. Y si yo quisiera yo para utilizar un cemento asfáltico para la zona de Bermejo, que es una zona cálida, tendría que utilizar cemento asfáltico más duro. En este caso pudiera ser 40-50 o 60-70, que son asfaltos que pudieran utilizarse para zonas de mayor temperatura, y para zonas cálidas como para zonas frías como Escayachi y demás, podría utilizar asfaltos más blandos que pudieran estar por el orden de 120-170 en la clasificación. Si se fijan, la tabla de caracterización del cemento asfáltico por el grado de penetración también tiene que cumplir otras características para que sea adecuado su uso, es decir, que sea óptimo o sea recomendable su uso en los diferentes lugares o diferentes pavimentaciones que existen. ¿Qué significa? Que tiene que cumplir con otras características, como son punto de inflamación, ductilidad, solubilidad, penetración y ductibilidad a 25 grados centígrados. Estos elementos adicionales que tienen a la penetración nos va a permitir, si es que el cemento asfáltico, digamos 85-100, cumple las características técnicas suficientes para poder ser utilizado como pavimento flexible. Entonces tenemos la caracterización por el grado de penetración que tiene el cemento asfáltico. Algunos otros ensayos de caracterización son el grado de desempeño que tiene el cemento asfáltico. Este grado de desempeño es es una prueba de
de verificación de temperaturas que se hace a 7 días en un pavimento. Este es un equipo especial de caracterización. Normalmente es el procedimiento para PAB, que es un procedimiento para caracterizar pavimentos por el grado de desempeño. Este grado de desempeño, si es que se analiza para diferentes grados de temperatura. En realidad, un grado de desempeño 46 significa que se va a analizar para temperaturas de 34, 40 y 46 grados. El PG52 se ha analizado para 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, es decir, si se fijan ustedes en la tabla, son para temperaturas el P46 menos de 46 grados, el PG52 menos de 52 grados y así sucesivamente los diferentes grados de temperatura que se van analizando para cada una de las muestras. Entonces tenemos las caracterizaciones por grado de desempeño en función a la temperatura que se utiliza para los diferentes cementos asfálticos. Lo propio será también, mientras mayores temperaturas podrán definirse para zonas templadas diferentes la caracterización que se hace por el grado de desempeño. Esto, además del grado de desempeño, tiene otras caracterizaciones que hay que hacer, que son las viscosidades del cemento asfáltico, de la cizalla dinámica, es decir, que se hace un corte a las características del cemento asfáltico, y además de la cizalla, las dos cizallas dinámicas en porcentaje y a diferentes grados de temperatura de acuerdo a las normas que corresponden. Los materiales bituminosos, como ya les había indicado, se caracterizan a través de tres ensayos fundamentales que son viscosidad, penetración y grado de desempeño. Jóvenes, un minutito por favor, me da. Se aceptan dos hipótesis importantes. La primera, que la precipitación tiene una intensidad uniforme durante el tiempo igual aparte de que sea posible, eso es difícil. Considerar instantáneo que diga que esa precipitación esa intensidad no es mejor. Puede medir el tiempo, pero no la uniformidad. Bueno, mil disculpas, jóvenes, estaba en la puerta y estoy solo en la casa. Como les decía, los ensayos de control me va a permitir verificar que las caracterizaciones que se han hecho de los diferentes betúmenes, en este caso del cemento asfáltico que vamos a querer utilizar para el pavimento, tenemos que algunos ensayos van a ser las que van a permitir finalmente la calidad o que si cumple o no cumple las características técnicas del betumen que nosotros queremos utilizar para una pavimentación. Entonces, ¿cuáles son esos ensayos? Tenemos ensayos del asfalto, destilación, viscosidad, penetración, punto de ignición, durabilidad y solubilidad y pérdida por calentamiento. ¿En qué consisten estos ensayos? Normalmente el ensayo de densidad del asfalto
consiste fundamentalmente en determinar el peso específico o la densidad del asfalto a través de medir el peso y medir el volumen. Normalmente eso se hace con una botella pequeña con agua y se pesa con agua y luego esa botella se llena con asfalto, se pesa y la determinación de la densidad va a ser el peso sobre el volumen del asfalto como tal, que es lo normal en la determinación de la densidad, ya sea en materiales pétreos o en cualquier otro material, es decir, determinar el peso y determinar el volumen. La destilación del asfalto consiste normalmente en colocar en un recipiente una cantidad de asfalto y en el transcurso del tiempo hay que controlar temperaturas mayores a 140, mantener en temperaturas alrededor de 140, y si es que existe algún desprendimiento de materiales volátiles que normalmente pudieran estar en el cemento asfáltico, se controla con un condensador que al calentar sale por el condensador. El condensador no es más que un tubo que está lleno de agua, y el tubo de vapores que pasa por el medio hace que este tubo se comience a condensar, ya los vapores se hacen de nuevo líquidos y se pueden obtener en una probeta o en un recipiente todos los líquidos que se han obtenido del proceso de calentamiento del cemento asfáltico. Normalmente estos valores deberían estar por menos del 0,5% del volumen del cemento asfáltico, pero eso depende de cada una de las características técnicas que tenga el cemento asfáltico. Otro de los ensayos que se utilizan son la viscosidad. En este ensayo de viscosidad, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta normalmente un paso, la parte izquierda es un tubo normalmente de vidrio que se hace calentar a 130 grados centígrados y se coloca o se llena de cemento asfáltico, y lo que se controla es una marca para medir el tiempo, la marca donde pasa primero y pasa luego el cemento asfáltico. Ese tiempo está directamente relacionado con lo que es la viscosidad del cemento asfáltico y permite determinar y caracterizar la viscosidad dinámica del cemento asfáltico. Otro de los ensayos es el de penetración. El equipo que se muestra en la parte izquierda es el penetrómetro, que me va a medir finalmente en una escala graduada hasta la décima del milímetro. Quiere decir que me va a dar 10, o sea, yo puedo registrar hasta 1.5, 1.6, 1.7, es decir, la décima de milímetro se registra en el valor de penetración. ¿Qué se coloca? Se coloca una muestra en esta lámina en el recipiente, y se coloca en cero en la superficie, y luego se mide la penetración. Esta penetración en laboratorio tenemos para 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos. Normalmente los convencionales son con 100 gramos, es decir, hay que colocar un peso adicional de 50 gramos, ya que el equipo pesa 50, el de la aguja y demás, más 50 se hacen 100 gramos y permite la verificación antes, cuando está en cero en la superficie, y luego de que penetra se mide o se registra en el reloj qué tanto ha penetrado, y ese es el valor de penetración en el cemento asfáltico o betumen. El punto de ignición es una prueba conceptualmente simple. Se coloca en la copa de Cleveland un volumen de cemento asfáltico, donde se coloca también la temperatura y se calienta en la parte inferior. En la gráfica se muestra que se calienta con fuego en la parte inferior. En el laboratorio tenemos un calentador eléctrico, y se va midiendo cada 2 grados centígrados, se va midiendo la temperatura y se va acercando un fósforo en la superficie. Quiere decir que el punto de ignición va a ser aquel que el cemento asfáltico comience a generar una llama adicional al fósforo,
Quiere decir que en ese momento el cemento asfáltico es muy susceptible a encenderse. Este punto de ignición normalmente es importante para saber con qué temperaturas máximas se puede manejar el cemento asfáltico y tener el cuidado correspondiente para que no se prenda cuando se está trabajando con el cemento asfáltico. Esto fundamentalmente para cementos asfálticos diluidos, la temperatura baja demasiado en el punto de ignición. El contenido de agua es muy similar a lo que es la destilación. En vez de hacer el procedimiento de 140 grados centígrados, se eleva más de 100 grados y si es que hay pérdida de aguas en el proceso de condensación, se observa claramente que el líquido condensado es agua y no es un derivado del petróleo, como puede ser queroseno, gasolina o diésel. Otro de los ensayos que se hace es el ensayo de ductilidad. El ensayo de ductilidad consiste fundamentalmente en estirar el cemento asfáltico por dos recipientes que en dos partes finalmente, y el cemento asfáltico, si es bueno, se va a hacer una línea muy delgada y no se va a romper hasta más de 1 metro. Entonces lo que normalmente se controla es que sea dúctil más de 1 metro. Y eso es con un recipiente de condiciones controladas, normalmente dentro de agua, que se controla la temperatura, 18 grados centígrados, para que esto se pueda separar, abrir en dos, con un motor que da una velocidad constante de apertura y pueda separar y verificar que no se rompe el cemento asfáltico hasta después de 1 metro. Si normalmente falla antes de 1 metro, este cemento asfáltico no es muy adecuado, ¿no?, para la pavimentación. Pérdidas por calentamiento normalmente se hacen en películas delgadas. El cemento asfáltico se hace calentar un tiempo específico y se verifica si es que existen algunas fracturas en esa película y qué tanto es lo que se pierde para definir las características de pérdidas por calentamiento del cemento asfáltico. Esos son los que hemos visto, son algunos ensayos que se hacen en el laboratorio para determinar la calidad del cemento asfáltico o para determinar la clasificación del cemento asfáltico. Nosotros tenemos en el laboratorio dos ensayos para clasificar, uno que es el de penetración y otro que es el de viscosidad. El de grado de performance no tenemos en el laboratorio, que es un propio para un procedimiento de diseño de pavimentos flexibles. Otro de los elementos que conforman el pavimento es el material pétreo o la piedra que nosotros conocemos. Esta piedra debe tener ciertas características para tener un adecuado funcionamiento dentro de lo que es el pavimento flexible. ¿Qué características debe de tener? Debe de tener alta resistencia, debe tener afinidad con el asfalto, debe tener baja absorción y alta densidad, y debe de tener una tendencia a no romperse con facilidad, especialmente las piedras que son plajosas, y debe estar la superficie exenta de arcilla o limo, lo que va a permitir una buena adherencia. Entonces las características, si se fijan ustedes, tiene que ver con la resistencia, con la adhesividad y con la estabilidad, fundamentalmente entre el agregado que se va a colocar y el pavimento y el betumen, en este caso el pavimento, el cemento asfáltico, que nosotros también conocemos betumen o cemento asfáltico, para convertirse finalmente en el pavimento. Algunas propiedades de interés, como habíamos mencionado, es granometría, tamaño de partícula, limpieza, dureza,
forma, textura superficial, capacidad de absorción y su afinidad con el asfalto. Estas son las propiedades que debería tener el cemento asfáltico, y los ensayos para determinar esas propiedades están, ¿cómo se determinan los ensayos? ¿Cómo se determinan esas propiedades? Se determinan a través de el análisis granulométrico, de la angularidad del agregado fino, de forma de la partícula alargada o lajeada, equivalente de arena. Estos son ensayos granulométricos que conceptualmente ustedes los han debido hacer tanto en hormigones como en suelos. Quiere decir que algunas de estas características son esenciales no solamente para hacer un pavimento flexible, sino también para algún otro interés, como es el hormigón armado. También necesita ciertas características, el hormigón de cemento hidráulico también necesita ciertas características que hay que considerar, que son equivalentes de arena, forma de la partícula y demás, que le brindan mayor o menor resistencia a la mezcla. Lo propio es para la mezcla asfáltica o el mortero o el pavimento flexible como tal. Tiene que cumplir con ciertos rangos granulométricos, tiene que tener ciertas características de angularidad, tiene que tener cierta forma la partícula, normalmente no alargada y no plana, y tiene que tener un equivalente de arena, es decir, tiene que limitar lo que es el limo y la arcilla dentro de las características del suelo. Algunas otras propiedades que se analizan, o algunos otros ensayos que se analizan, son los ensayos de abrasión y durabilidad. La de abrasión no es más que el desgaste de los ángeles, es un ensayo que permite saber la dureza del agregado a través de colocarlo a un rotor lleno de piedras de fierro, normalmente entre 8 y 12 bolones de fierro, y se coloca el agregado ahí y se verifica cuánto se ha desgastado por movimientos continuos del rotor. La durabilidad tiene que ver con los ensayos que se hacen finalmente a influencias de la temperatura o influencias del sol. Jóvenes, se va a cortar en un minuto, por favor se vuelven a conectar cuando se corte el Zoom, por favor. Para terminar, no falta demasiado para terminar. Vamos a ver los... Así se pone, así, casi no es para abajo.
Bueno, jóvenes, continuando con el tema, les había mencionado que eran dos materiales fundamentalmente que estaban constituidos en un pavimento. Un pavimento estaba constituido por materiales bituminosos, que es el cemento asfáltico, y los materiales PETOS. Habíamos visto que los materiales bituminosos tenían que tener ciertas características para poder ser utilizados en pavimentos, y también se podrían caracterizar a través de tres procedimientos o tres métodos finalmente, que son la caracterización a través de la viscosidad, la caracterización a través de la penetración y la caracterización del grado de performance que tiene el grado de rendimiento que tiene el pavimento. Y la otra parte era la caracterización de los ensayos, la caracterización del material petrio. ¿Cuáles son las propiedades que debe de tener el material petrio? Finalmente, debería tener una granometría adecuada, un tamaño en partícula adecuado, debería ser limpio, tener buena dureza, tener una buena textura, y tendría que tener una buena capacidad de absorción y una afinidad con el cemento asfáltico. Habíamos visto o habíamos mencionado algunas características de los ensayos que se hacen en el granulométricos o ensayos de suelos que se hacen al agregado, que fundamentalmente es la granometría, angularidad, forma de la partícula equivalente a arena, y también los ensayos de resistencia o abreación del agregado a través del desgaste de los ángeles, y la durabilidad a través del interferismo acelerado. ¿Cuáles son los ensayos de caracterización o clasificación finalmente de los diferentes pavimentos que se pueden concebir? Tenemos tres diferentes caracterizaciones en función de las características del material, que son materiales naturales que no requieren ningún tratamiento. Los otros son materiales naturales o escorias de fundación que requieren tratamiento previo a su uso, que son cribado o trituración. ¿Qué es el cribado? Cribado o tamizado, y la trituración es un procedimiento para fracturar el material y poderlo utilizar de mejor manera. Normalmente se alcanzan mejores rendimientos cuando el material es triturado. Y una tercera es una mezcla de materiales mencionados anteriormente, es decir, materiales que no tienen ningún tratamiento y materiales que tienen tratamiento, ya sea de cribado o sea de trituración. Algunos de los ensayos de caracterización normalmente también se pueden clasificar desde el punto de vista del pavimento flexible. ¿Qué es lo que se considera? Se considera qué tipo de pavimento se va a utilizar. Normalmente se hacen en nuestro medio de mezclas asfálticas densas. ¿Qué son los diferentes tipos de mezclas asfálticas o pavimentos asfálticos dentro de lo que se construye? Normalmente pueden ser las mezclas asfálticas de granometría densa. ¿Qué es la granometría densa? Una granometría que es muy gradual en su concepción, y permite una menor cantidad de vacíos dentro de su mezcla finalmente. Otra de las clasificaciones son materiales pétreos para mezclas abiertas. Normalmente las mezclas abiertas tienen un grado de porosidad más elevado, quiere decir que existen muchos orificios. ¿Para qué utilizan este tipo de granometrías abiertas? Utilizan para construir o elaborar pavimentos porosos. Eso significa que va a haber un grado de porcentaje de huecos, lo que va a permitir una porosidad y lo que va a permitir
que el pavimento sea drenado. Y una mezcla asfáltica de granulometría discontinua o semidensa, significa que es entre un grado de porosidad entre la densa y semidensa, normalmente mayores a 8 o 12% de porosidad. Algunos de los otros, o sea, además de construir pavimentos denso, semidenso y abierto, pues es decir, poroso, muy poroso y no poroso, tenemos nosotros otras construcciones que son materiales pétreos para mortero asfáltico. Normalmente el mortero asfáltico son granulometrías más pequeñas, quiere decir que son de diámetro más pequeño. Normalmente se hace para capas sellos o para algún otro tipo de construcción. Otro de los materiales pétreos que se utilizan son para sistema de riegos. ¿Cuáles son? El sistema de riegos son los tratamientos superficiales que se hacen a los pavimentos. ¿Cuál es el proceso? El proceso finalmente es echar el material pétreo, luego el pavimento rebajado o diluido o caliente, y luego se echa otra capa de material pétreo. Entonces, ese material pétreo tiene algunas veces diferentes características: más grueso en la primera parte, menos en la segunda y más fino en la última capa. Entonces, las caracterizaciones del material pétreo tendrán que ir en función de las capas que se están colocando en el tratamiento superficial o el sistema de riegos que se utiliza para trabajar. Y los otros son las mezclas asfálticas para guarniciones, que normalmente tiene que ver con los bacheos, con el curado de fisuras y demás elementos que tienen ciertas características especiales y fueran para ciertos tipos de construcciones, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de granulometrías. Ahora, ¿qué calidades tienen que cumplir para los diferentes tipos de mezclas? Les había indicado que las mezclas asfálticas podrían ser de granulometría densa, de granulometría semidensa o granulometría abierta. Entonces, algunas normas, bueno, en nuestro país no está normado, se tiene que utilizar de algunos otros países. Esta me parece que es de Ecuador, donde clasifica o caracteriza una mezcla densa. Una mezcla densa clasifica en dos partes. Una mezcla densa para ejes equivalentes menores a 1 millón, es decir, ejes equivalentes menores a 1 por 10 a la 6. Eso es una granulometría densa para un tráfico conceptualmente ligero, o sea, no es un tráfico muy pesado. Entonces, en función de esa limitación, propone ciertas características del material. ¿Cómo están estas características? Están en función de lo que pasa cierto tamiz, y tiene un rango, a lo que se conoce también como bandas de máximo y mínimo en lo que debería pasar por cada uno de los tamices. Fíjense, si nosotros analizamos el tamiz, conceptualmente los tamaños nominales que se pudieran obtener para 9.5 tendría que pasar el 100%, para 12.5 el 100%, 19, que es 37.5 milímetros, ¿no? El 37.5 tiene que pasar el 100%. Eso significa que si yo voy bajando a abertura del tamiz 37.5, aquí en esta parte de aquí debería pasar entre el 90 y el 100% en el 37.5. 90, ¿qué sería? Sería la banda inferior, y 100 sería la banda superior de ese tamiz. Es decir, que lo que me está dando esta planilla es el máximo, el mínimo que debe de estar en cada uno de los tamices en el porcentaje que pasa respectivamente. Además de caracterizar por tamaño pétreo 9.5, 12, 19, 25 y 37,
que sería finalmente 37 es de 1,5 pulgada, 25 es 1 pulgada, 19 es 3/4 y 12.5 media y 9.5 3/8. Quiere decir que en esta clasificación el de 37.5 será un agregado conceptualmente más grueso y el de 9.5 serán agregados más finos. 9.5 representaría 3/8 de material pétreo que tendría como máximo en esta clasificación. Otro de los elementos de calidad o control de calidad que se tiene del agregado son los ensayos que se muestran a continuación. Uno es densidad relativa, tiene que ser mínimo 0.4, puede ser 2.5, 2.6, más de 2.4. El desgaste de Los Ángeles tiene que ser máximo 35%, las partículas. Y lajeadas, 40%. Ya, o sea, exactamente, no me acuerdo cuándo le pago. Y el equivalente de arena tendría que ser mínimo el 50%, pérdida por estabilidad, en inmersión máximo el 25%. Si se fijan ustedes, aparte tiene características de calidad, aparte de la granulometría, tiene de la densidad, el desgaste, las partículas alargadas, el equivalente a arena y la pérdida de estabilidad correspondientemente. Normalmente estas características son controladas cuando se hacen los ensayos de Marshall dentro del laboratorio de un laboratorio de pavimentos. Quiere decir que el Marshall ya agrupa la mayoría de estos ensayos y verifica uno de los elementos más importantes en el diseño de pavimentos, que es la estabilidad del pavimento flexible. Otro de los, al igual que la caracterización del material pétreo para valores de ejes equivalentes menores a 1 millón, se tiene también para cualquier valor de ejes equivalentes, es decir, para ejes equivalentes mayores a 1 millón o tal vez menores. ¿Por qué digo tal vez menores? Porque si yo quiero diseñar con características superiores, porque este tiene características mejores que el otro, puedo hacerlo también para número de ejes equivalentes menores a 1 millón si quiero tener un pavimento de mayor restricción en lo que se refiere a calidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para mayores para valores de ejes equivalentes mayores? Tenemos una tabla similar a la anterior, donde nosotros tenemos para tamaños máximos de 3/8, de media de 3/4, de 1 pulgada y de 1,5 pulgadas en la caracterización, lo mismo que la anterior, una caracterización de las bandas de máximo y mínimo que debe de tener en cada uno de los tamices, ¿no? Es muy similar a la anterior y permite saber o determinar la granulometría y que entren a las bandas para una granulometría densa. Fíjense, porque les decía mayor, en el desgaste de Los Ángeles máximos 30, en el otro permitía hasta 35 el desgaste de Los Ángeles para poder ser usado. Entonces, este tiene restricciones un poco más severas, más fuertes, digamos así, para la determinación de las características técnicas que se pueden utilizar para pavimentos flexibles. Otro de los caracterización es mezclas granulares para granulometrías abiertas. Fíjense, las granulometrías abiertas me van a permitir finalmente mayor permeabilidad y porosidad. Si nosotros comparamos con las restricciones para densa, podemos ver que es más amplio y permite y se va a obtener finalmente un porcentaje de vacíos elevado. Estas características son para granulometrías abiertas, y también para granulometrías abiertas tiene las restricciones como a la anterior
de densidad relativa, desgaste de los ángeles, tamaño de partícula equivalente a arena y pérdida de estabilidad. Estas son algunas de las características técnicas, al igual que estas se presentan, bueno, en el texto les estoy poniendo también las otras características en lo que se refiere a de pavimentos, para morteros asfálticos y para algunas otras. Las más importantes en nuestro medio, como les había indicado, bueno, la más importante finalmente es la pavimentación densa. Las abiertas y semidensas no se utilizan en nuestro medio debido a que son utilizadas para el drenaje de pavimentos. El drenaje de pavimentos son para zonas muy lluviosas o por zonas de estacionamiento o zonas donde el agua tenga una influencia muy significativa dentro de la pavimentación como tal. Eso nomás sería. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas, preguntas? Inge, las reparaciones que se hace aquí en la ciudad, en los baches y eso, es con este material, bituminazo. Sí, o sea, todo es, o sea, finalmente el cemento asfáltico o el material bituminoso es producto de residuos, bueno, todo el que se utiliza para nuestras pavimentación de nuestras calles. Normalmente es el residuo del petróleo, que es el petróleo luego de haber sacado de la gasolina, el aceite, diésel, queroseno, queda este residuo que es el cemento asfáltico como tal. Y el cemento asfáltico en realidad es un residuo del petróleo que también se puede decir que es un betumen, o sea, lo que queda del petróleo es un betumen. Betumen puede ser natural, artificial y demás, pero en nuestro caso lo que más se utiliza es el residuo del petróleo para todas las pavimentaciones, ya sea para tratamientos superficiales o ya sean para morteros asfálticos o cementos asfálticos y demás, ¿no? Ese es el que se usa, sí, en nuestro medio, residuo del petróleo. Bueno, Inge. ¿Hay alguna otra duda, consulta, pregunta? Bueno, si no hay dudas, consultas ni preguntas, en el sistema les voy a poner una tarea, en realidad es la elaboración del informe de datos que les voy a dar. No sé cuándo podremos entrar al laboratorio, normalmente en este tiempo ya tendríamos que estar entrando al laboratorio de asfaltos, pero de todas maneras les voy a poner unos datos o información para que puedan elaborar unos informes de asfalto de acuerdo a las guías. Las guías las van a bajar de la norma boliviana, que es la ABC, y ahí están normalmente las guías de cada uno de los ensayos, ya sea viscosidad, ya sea penetración, ya sea densidad. Yo lo que les voy a dar van a ser los datos y a través de esa guía van a elaborar el informe que es completo, ¿no? Que tiene objetivos, justificación, alcance y todo lo demás, como si hubieran hecho un laboratorio. Es decir, les voy a dar los datos y ustedes van a elaborar el informe correspondiente. Eso lo voy a subir esta tarde para que puedan hacer la tarea, además de la presentación y el texto para que puedan ustedes apoyarse para poder hacer la tarea correspondiente. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Bueno, jóvenes, están muy silenciosos y aparecerán las dudas recién de clase. Eso nomás es todo, ya pueden desconectarse sin ningún problema. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.
luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Alma. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Andrés.